el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Es absolutamente necesario que cuando nos presentamos ante el Dios tres veces santo, nosotros seamos conscientes de nuestra indignidad. Somos pecadores. No es una frase hecha, es una realidad de todos los días, porque por desgracia parece que somos incapaces absolutamente de vivir dóciles y obedientes a la ley del Señor. Por eso, una vez y otra vez, tenemos que situarnos ante el Señor con humildad, reconociéndonos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, en ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, recibió Jeremías esta palabra de parte del Señor. Esto dice el Señor: ponte en el atrio del templo y, cuando los ciudadanos de Judá entren en él para adorar, le repites a todos las palabras que yo te mande decirles. No dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Les dirás: esto dice el Señor: si no me obedecéis y cumplís la ley que os promulgué, si no escucháis la palabra de mis siervos los profetas, que os he enviado sin cesar, a pesar de que no hacíais caso, trataré a este templo como al de Silo, y haré de esta ciudad fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y todos los presentes oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Cuando Jeremías acabó de transmitir cuanto el Señor le había ordenado decir a la gente, los sacerdotes, los profetas y todos los presentes lo agarraron y le dijeron: «Eres reo de muerte. ¿Por qué profetizas en nombre del Señor que este templo acabará como el de Silo y que esta ciudad quedará en ruinas y deshabitada?» Y el pueblo se arremolinó en torno a Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Numerosos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuchen tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude.
Que me escuche tu gran bondad, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra del Señor permanece para siempre, pues esa es la palabra del Evangelio que os anunció. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. gloria a ti. A ver si escuchan y se convierte cada cual de su mala conducta, y así me arrepentiré yo del mal que tengo pensado hacerles a causa de sus malas acciones. Es la reflexión que le hace el Señor a Jeremías cuando le envía a hablar en su nombre a los habitantes de Jerusalén. A ver si escuchan y se convierten. Se ha pasado el Señor la historia entera de la humanidad con esta esperanza. A ver si escuchan, a ver si se convierten. Jesús inaugura su ministerio precisamente invitando a esa conversión. Desde entonces han pasado 21 siglos y a pesar de que efectivamente en todo este tiempo sí ha habido gente, personas que han escuchado, que se han convertido, pero digamos que minoría. Muchos son los llamados, dirá Jesús, y pocos los elegidos. Muchos los llamados, todos, pero no todos responden, ni antes de Jesús ni después de él. Es la gran tristeza del corazón de Dios, que se ha volcado en su bondad, en la creación, y no digamos nada en la redención, y sin embargo la respuesta que recibe de los humanos es cuando menos tibia, en muchos casos incluso contraria. Al amor de Dios se responde, o responden no pocos, con odio. Por eso, los profetas enviados por el Señor a llamar a la conversión, les toca anunciar algo que a los oyentes no les hace ninguna gracia. Pero es algo que, aunque suena con acentos de castigo, en realidad lo que hace el Señor es simplemente anunciar las consecuencias de no fiarse de Él. Más de una vez, quizá me hayan oído decir o comparar los mandamientos de Dios con algo así como el libro de instrucciones de la vida. De la misma manera que para manejar bien un aparato que compramos hay que leerse el libro de instrucciones para no manejar mal los botones, de la misma manera, para manejar bien la vida hay que leer el libro de instrucciones y hacerle caso. Esos son los mandamientos de la ley de Dios. Y en la medida en que no hacemos caso, igual que un aparato que se maneja mal, se termina estropeando. Y a la vida le ocurren cosas malas cuando no hacemos caso a Dios. Y esto es lo que estamos viviendo también en nuestros días.
porque nos falla algo tan elemental como el creer, el fiarnos de Dios. Jeremías tiene que decirles y anunciarles al pueblo de Israel que si siguen igual terminarán viendo destruido el templo y la ciudad entera de Jerusalén. Un siglo antes aproximadamente, el rey Sennacherib había cercado Jerusalén y había mantenido el sitio durante un tiempo. Después, inexplicablemente, sin terminar de ocupar la ciudad de Jerusalén, se retiró. Y esto había creado en el pueblo de Israel la falsa impresión de que el templo, o por habitar el Señor en el templo, lo hacía intocable y que por lo tanto no había nada ni nadie que lo pudiera destruir. Por eso, cuando de parte del Señor Jeremías anuncia la destrucción del templo y de la ciudad, no le creen. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo puedes hablar tú contra el templo? Y así lo van a apresar a Jeremías como si estuviera diciendo algo en contra de la voluntad de Dios, cuando era precisamente la voluntad de Dios la que él estaba expresando. Ponían su seguridad, la seguridad de la cercanía de Dios, en el templo, y no se daban cuenta de que Dios, cuando está cerca, es cuando le obedecemos. Es el mismo problema que va a encontrarse Jesús al llegar al pueblo de Israel. Es el Hijo de Dios hecho hombre. Es Dios mismo quien viene a seguirnos comunicando la llamada y las promesas de Dios. Pero se va a encontrar con el rechazo. Al principio despierta admiración con los milagros que realiza, pero cuando sus palabras empiezan a volverse exigentes, cuando llama a la conversión, cuando nos dice en concreto de qué se trata esa conversión, que tenemos que abandonar determinadas actitudes y aprender a caminar por caminos nuevos, poco a poco las actitudes van siendo contrarias a él. Uno de los primeros sitios donde se le revelan es en el pueblo donde había crecido y donde había vivido su niñez y su adolescencia y su juventud, en Nazaret. Allí, cuando le oyen hablar, en lugar de sacar la conclusión, bueno, si éste está hablando con una sabiduría que no ha aprendido en nuestro pueblo, si éste está realizando unos signos que no son los propios de un ser humano, lo lógico sería que pensaran, pues, ¿de dónde viene todo eso? Efectivamente, ¿de dónde viene? ¿No vendrá de Dios? Pues no, no es esa la conclusión que sacan, sino que se hacen la pregunta, pero terminan respondiéndose que este tiene que ser un farsante, no puede ser alguien que viene de Dios. Y Jesús se lamenta de que en su tierra a él tampoco como profeta lo hayan admitido. Ese rechazo se va a ir generalizando hasta que culmine en el drama del Viernes Santo, con Jesús crucificado entre ladrones como si fuera un criminal. El pueblo entero de Israel lo rechaza, con muy pocas excepciones. Y efectivamente, el anuncio de Jeremías se cumplirá letra por letra en el año 70 después de Cristo, cuando las tropas de Tito invadan Jerusalén y destruyan todo, incluyendo que no quede piedra sobre piedra, como Jesús también anunció. ¿Qué de extraño tiene el que, digamos, las palabras de tanto de los profetas como de Jesús sigan teniendo actualidad, plena actualidad? Ya no será el templo de Jerusalén, que sigue sin reconstruir, pero sí puede ser nuestra civilización, puede ser nuestras costumbres, pueden ser tantas y tantas cosas las que queden destruidas si no somos capaces de rectificar el rumbo. No es lo que le gusta a nadie escuchar el que, diríamos, le amenacen o, más que amenazar, se le anuncie que si sigue por el mismo camino va a acabar mal. No suele gustar eso, pero es que esa es la verdad. Tampoco le gusta a un enfermo que le anuncie su médico que o cambia de régimen de vida o de alimentación, o si no, su enfermedad se va a agravar. Pero una de dos, o hace caso y entonces es posible la salud,
o si no hace caso, se cumplirá no la amenaza, sino el anuncio del médico que sabe lo que va a ocurrir. Pues esto es, pero en superlativo, lo que ocurre con la palabra de Dios, que sabe muy bien que si no hacemos caso, vamos destruyendo nuestra vida personal, la vida de nuestra sociedad, la vida de nuestro tiempo. No nos hagamos falsas seguridades y esperanzas, que imperios y civilizaciones han caído a lo largo de los tiempos. No creamos que la nuestra puede perdurar para siempre si no somos capaces de conservar los verdaderos valores, de promoverlos, de enseñarlos. Si no somos capaces de vivir en obediencia a la ley de Dios, tengamos la seguridad de que los peores augurios se cumplirán. Pero no porque nadie nos castigue, sino porque nosotros mismos nos lo buscamos. Así pues, estamos a tiempo. Siempre es tiempo de conversión. Mientras estemos en este mundo, siempre hay tiempo de cambiar. Hace pocos días escuchábamos la parábola del trigo y la cizaña. Dios tiene paciencia hasta que llegue a la recolección final, hasta el fin de los tiempos. Mientras vivimos en este mundo, podemos y debemos cambiar. Podemos y debemos convertirnos. Por eso, hagamos una vez más nuestra la súplica que hemos repetido en el Salmo. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Ayúdanos a serte fieles. Pidamos al Padre que nos escuche por su gran bondad. Por toda la Iglesia, para que no se desanime en su tarea misionera al comprobar el avance de la increencia y confíe absolutamente en la bondad y el poder de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y demás ministros, para que, con la fuerza del Espíritu, puedan mostrar hoy al mundo el desastre que le aguarda si no vuelven a Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobiernos de las naciones, para que se dediquen a construir positivamente sobre la verdad y la justicia y no a destruir creencias, valores y esperanzas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren, para que el Señor les envíe quienes puedan echarles una mano y les ayuden a superar las causas de su dolor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que el Señor nos conceda una fe capaz de superar todos los obstáculos y que nos lleve a un cambio de vida para que podamos ser sal de la tierra y luz que ilumina, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, compasivo y misericordioso, que tantas veces has tenido paciencia con esta humanidad, obra de tus manos, que continuamente se vuelve contra ti. Pon el fuego de tu Espíritu en nuestros corazones para que demos testimonio valiente de tu misericordia. Por Jesucristo, Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios, donde tu poder actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte. Y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, Luis Alfredo, Emiliano y Cándida, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles,
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llamar a Dios Padre supone reconocernos a nosotros como hijos. ¿Pero qué hijos o qué clase de hijos? ¿Rebeldes? ¿Obedientes? Como el Señor nos enseñó un día, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos como hermanos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Hemos recibido, Señor, este sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.